Te despiertas en medio de la noche, el silencio cortante del cuartel se rompe con un susurro aterrador desde la oscuridad. Ando, estás solo. Un críptico mensaje garabateado en la pared, donde jurarías que nunca hubo nada. Tus manos tiemblan. ¿Quién? ¿O qué? Está ahí afuera. Algunos dicen que son los secretos del ejército que nunca querrás descubrir, pero, ¿y si un día te toca enfrentarlos? Imagínate estar en un lugar donde lo desconocido se cuela en cada sombra. Un cuartel que guarda más que ecos de pasos firmes. Los soldados, entrenados para enfrentar cualquier peligro tangible, se encuentran con sus propios miedos en formas jamás previstas. ¿Qué harías si una decisión en medio de la noche marca la línea entre la razón y lo inexplicable? Los relatos se repiten, susurros de seres y códigos sin descifrar, creando una red de misterio que trasciende el tiempo y la cultura. En cada ventisca, una historia se despliega, dejando una pregunta clave. ¿Quiénes somos realmente frente a lo que no podemos entender? Imagina un cuartel silencioso, donde las paredes parecen susurrar secretos antiguos. En la penumbra, soldados comparten historias, ligadas por pactos invisibles de camaradería y miedo. Uno tras otro, revelan confesiones que resuenan más allá de las barracas. Estos relatos no son simples anécdotas, contienen detalles escalofriantes de encuentros inexplicables y decisiones cuestionables. Se dice que a medianoche el cuartel cobra vida con susurros, como un teatro de sombras. Algunos soldados cuentan haber visto figuras espectrales en los pasillos, otros hablan de un frío irreal al cruzar ciertas puertas. La tensión crece día a día y la frontera entre la cordura y el delirio se desvanece. ¿Son estas visiones manifestaciones de una culpa silenciada, o algo más siniestro acecha en las sombras? En un giro inesperado, un soldado de naturaleza escéptica comienza a investigar. Cada testimonio lo lleva más cerca de una verdad que amenaza con consumirlo. Descubre documentos antiguos, cartas manuscritas que relatan experiencias similares en cuarteles de otros tiempos y lugares. ¿Coincidencias o patrones? La universalidad de estas confesiones sugiere algo más profundo en la naturaleza humana. A medida que profundiza, las líneas entre valiente y temerario se difuminan. La ambición de revelar lo oculto enfrenta al temor de lo desconocido. Cada paso representa una elección, el deseo de verdad contra la seguridad de la ignorancia. Estos dilemas resuenan más allá de los muros del cuartel, reflejando decisiones diarias en cualquier vida. El fenómeno trasciende frontera y épocas, planteando preguntas universales. En diferentes culturas, los soldados se convierten en narradores de secretos oscuros. ¿Por qué estas confesiones solo emergen en estos entornos cerrados? ¿Qué revela esto sobre el alma humana? Al explorar estos relatos, nos enfrentamos a nuestras propias sombras, forzados a cuestionar cuán bien conocemos nuestro entorno y nuestra moralidad. Mientras la batalla de Stalingrado rugía, las tropas soviéticas reportaron avistamientos de sombras atravesando el campo de batalla. No eran soldados enemigos, algo más etéreo y perturbador. Algunos dijeron sentir un frío antinatural antes de divisarlas. Los rumores crecieron, espíritus errantes de soldados caídos o criaturas desconocidas aprovechando el caos. En una trinchera cercana, Iván, un joven soldado, empezó a relatar sueños oscuros donde esas sombras susurraban promesas y advertencias. Se despertaba sudando, pero no podía apartar la mirada del horizonte. Aquellas apariciones desafiaban no solo el entendimiento, sino también la moral y el alma de quienes las cruzaban. Al amanecer, nuevos reclutas comenzaban a experimentar lo mismo, pero en medio de tanta incertidumbre, ¿era la desesperación lo que alteraba sus mentes? Este fenómeno no era exclusivo de ellos. Relatos similares surgieron en otros frentes, en los rincones más remotos y devastados por la guerra. Una tenebrosa conexión unía a soldados de distintos ejércitos, culturas y tiempo. ¿Era acaso el dolor humano un puente hacia otras dimensiones invisibles? Mientras los hombres vivían con este terror palpable, sus vínculos se fortalecían. Un recordatorio tácito de lo que compartían. La lucha constante con sus propios miedos, ambiciones y decisiones que los llevaron allí. La guerra no solo se libraba en el campo físico, sino dentro de cada individuo, cuestionando quiénes eran realmente y qué sería de ellos. Este redescubrimiento personal lo humano podría ser la clave. ¿Acaso, en tiempos de crisis, vemos lo que siempre ha estado oculto? Misterios que nos enfrentan a nuestras creencias más arraigadas. De repente, la pregunta no era si existían sombras, sino qué representaban para cada uno. La sombra de nuestra propia historia,
de nuestros actos y las potenciales vidas no vividas. Imagina a un espía durante la Segunda Guerra Mundial, con la misión de entregar un mensaje crucial. Cifrado, pero extraño, un patrón de números que no encaja. Parecen coordinar un bombardeo, pero podrían ser una trampa. El espía, cargado de presión, no solo teme por su vida, sino por las posibles vidas que dependen de descifrar ese mensaje. La sala donde trabaja, fría e iluminada solo por un tenue foco, refleja la angustia interna de saber que un error podría ser fatal. Mientras descifra, la paranoia se intensifica. Se siente observado. ¿Son sombras de enemigos o su mente jugándole una mala pasada? Al abrir una ventana, escucha un susurro en el viento, como si la misma naturaleza le advirtiera. Se da cuenta de una coincidencia perturbadora. La secuencia de números también es parte de una antigua canción de cuna. ¿Era esto un juego psicológico o una clave olvidada? Pero esta no es la única vez que la criptografía ha inducido ese escalofrío extraño. En la década de 1990, un matemático solitario, trabajando en los algoritmos que darían forma a la criptografía moderna, encontró patrones inexplicables en los números primos. Relataba, noches de insomnio, sintiendo que los números lo observaban, revelando un orden superior. Nos preguntamos, ¿es la criptografía un puente hacia lo desconocido o un reflejo de nuestras propias inseguridades? Cualquier cultura, en cualquier época, siempre ha enseñado a cuestionar lo invisible. Los antiguos mayas, con sus glifos y números, tenían su propio conjunto de señales ocultas, destinadas quizás a proteger o reflejar realidades aún no comprendidas. Este fenómeno de descifrar lo críptico ha fascinado a la humanidad continuamente. ¿Qué nos atrae tanto de lo oculto? ¿Es un deseo de control, una búsqueda de verdad o un mero capricho de nuestra curiosidad insaciable? Al fin y al cabo, el miedo y la ambición son fuerzas poderosas. En cada mensaje cifrado hay una historia de riesgo y recompensa, de decisiones que podrían alterar el curso de la historia o simplemente llevaron a un callejón sin salida. Pregúntate, ¿serías capaz de enfrentar tal presión? ¿Te atreverías a mirar más allá, a explorar ese misterio que podría desafiar toda lógica conocida? Y, más importante aún, ¿qué descubrirías sobre ti mismo en el proceso? Uno de nuestros soldados entrevistados, el sargento Martínez, recuerda una noche en particular, oscura y silente. Las sombras de la selva parecían cobrar vida. Durante una patrulla rutinaria, vislumbró figuras que no eran humanas, pero tampoco parecían del todo extrañas. El miedo estaba latente, pero la curiosidad lo empujó a avanzar. Mientras avanzaba, Martínez sintió un frío recorrer su espalda. Esas figuras eran altas, de movimientos fluidos. Evocaban tanto terror como una atracción inexplicable. Sus colegas, aún incrédulos, no podían negarlo. Había algo diferente en el aire, casi electrizante. Intentaron comunicarse, pero solo obtuvieron un silencio abrumador como respuesta. Esa noche, ninguno pudo conciliar el sueño. Las figuras se desvanecieron, pero no sus huellas, eran marcas imprecisas, como si pertenecieran a un tiempo distinto. Al regresar al campamento, compartieron sus experiencias. No eran alucinaciones. Otros en la región reportaron encuentros similares. Un enigma colectivo que desbordó en paranoia. Estos encuentros no son nuevos. Antiguos relatos indígenas dan fe de encuentros con seres del más allá, espíritus o protectores de la tierra. Martínez recordó las historias de sus abuelos, entendiendo ahora el miedo que escondían sus palabras. La intersección del temor y lo desconocido es una constante humana, un fenómeno universal. El sargento se dio cuenta de que su percepción del mundo había cambiado. La ambición de entender contra la decisión de aceptar. Una lucha eterna. Se cuestionó si esos encuentros eran advertencias, un llamado a despertar del letargo cotidiano. ¿Qué nos dicen estas experiencias sobre nuestro lugar en el cosmos? A lo largo de la historia, en diversas culturas, los soldados han narrado encuentros similares. ¿Son ellos, por su realidad constante de vida y muerte, más receptivos a lo sobrenatural? Esa pregunta nos invita a reflexionar sobre nuestros propios límites. ¿Qué tanto estamos dispuestos a ver realmente? Mientras seguimos descubriendo estos relatos, nos enfrentamos a un dilema. Aceptar la banalidad de nuestros días o abrir la puerta a lo desconocido. Nos queda preguntarnos si estamos listos para desentrañar un misterio que podría redefinir lo que significa ser humano. Aquí, las preguntas son más valiosas que las respuestas. A medida que profundizamos en las bases ocultas, el primer testimonio nos dirige a un desierto californiano,
bajo un cielo estrellado y un silencio inquietante. Aquí, un exmilitar nos describe instalaciones bajo tierra, refugios vastos, ajenos al mundo exterior, donde se rumorea se desarrollan tecnologías que desafían la lógica. ¿Pero para qué? Él titubea, su mirada evitando la cámara, como si revelar más pudiera alterar su destino. El aire espeso es casi tangible mientras avanza en su relato. Habla de sombras que cobran vida, patrullas silenciosas de seres enigmáticos. Dice que una noche escuchó un zumbido extraño que parecía provocar olas invisibles en su entorno. Su piel se eriza por el recuerdo, y la nuestra también. Un zumbido que nadie más oyó. Uno que deja una marca indeleble en su mente, como si lo recordara algo de otro mundo, algo que no debería existir. Sin embargo, no está solo. Otros testigos rompen el silencio. En un rincón remoto de Siberia se susurra sobre bases similares, donde la actividad se intensifica al caer la noche. Los lugareños cuentan historias de luces inexplicables que iluminan el cielo. En cada cultura, este fenómeno adopta un rol distinto, y la paranoia crece. Es humano temer lo desconocido, pero también buscarlo. ¿Qué encontraríamos si todos nos atreviéramos a mirar bajo la superficie? Estas historias activan algo primordial en nosotros. ¿Qué harías si descubrieras algo capaz de cambiar tu comprensión del mundo? El miedo se entrelaza con la ambición. El conocimiento es poder, pero también es una carga. Pisamos una línea fina entre la curiosidad y la locura, preguntándonos si es mejor no saber. Siempre queda la pregunta colgando en el aire. ¿Cuánto de esto ya fue discutido en susurros en salas donde nunca seremos invitados? Estos escenarios reflejan una verdad universal. Desde tiempos ancestrales, el ser humano ha construido secretos en túneles de piedra para ocultar el poder. Pueblos de diferentes latitudes reportan misterios similares, como si hubiera un patrón inscrito en nuestra psique colectiva. La pregunta persiste: ¿estamos solos, o estos secretos nos atean a un tejido más vasto? El viaje apenas empieza y ya sentimos la sospecha de que el camino podría llevarnos a lugares oscuros dentro y fuera de nosotros. En un pequeño cuarto de interrogatorios, donde el aire parece más denso y cada tic del reloj resuena como un eco en la mente, un soldado se sienta, rodeado por sombras de duda. No es solo un hombre desarmado en su uniforme, sino un ser atrapado entre lo que vivió y lo que sé. Atreve a confesar. Sus dedos tamborilean involuntariamente sobre la mesa fría, un reflejo de su mente buscando asirse a cualquier asidero de cordura. Mientras empieza a hablar, su voz es un hilo tembloroso, pero sus ojos revelan un océano de tormentas internas. Aquí, en este espacio aséptico, sus palabras codificadas por el miedo y la culpa se transforman en mosaicos de eventos. A veces, es un susurro apenas audible, otras, un grito silencioso de desesperación. El espía emocional que toma nota no lo interrumpe, dejando que el silencio haga su trabajo. Las confesiones militares a menudo revelan más de lo que se dice. El recuento de cada decisión tomada bajo la presión del combate resurge con un peso invisible. En estas palabras late el corazón palpitante del bisturí emocional que corta lo más profundo. Hay fragmentos de confesiones que nunca se borran del todo, se implotan dentro de la psique, marcando para siempre. Aquí, vemos cómo esos que una vez fueron llevados al límite buscan, a tientas, reconciliarse con las sombras de sus acciones. El aislamiento emocional es el libertador y carcelero a un tiempo. Uno se pregunta cómo reaccionarías cuando las luces se apagan y lo único que queda es la penumbra de tus pensamientos y el eco de tus decisiones pasadas. Estas confesiones provocan introspecciones universales. Recuerdan, inquietantemente, que bajo el uniforme, el humano sigue intacto. No importa el contexto ni el uniformado idioma, las líneas de batalla emocionales atraviesan culturas. Y en esto, tal vez, todos compartimos el mismo conflicto. ¿Qué haríamos al enfrentar el abismo de nuestras decisiones? Ahora que entendemos cómo las historias nacen de diversas raíces culturales, enfoquémonos en las similitudes inquietantes entre el folclore escandinavo y las leyendas japonesas. Imagina un susurro helado en los bosques nórdicos, un ente conocido como Naki, que atrae a los incautos hacia las aguas profundas. Choqueante es descubrir una silueta similar en el yurei japonés que, movido por la venganza, habita en los lugares más oscuros. Mientras exploramos estos relatos, la pregunta inevitable surge: ¿por qué tantas culturas tienen seres que acechan en la penumbra? Podría ser una metáfora del miedo humano a lo desconocido, una narración universal compartida. El Naki y el yurei se convierten en espejos aterradores de ansiedades internas, el miedo al olvido, al rechazo,
al silencio absoluto. Apenas nos atrevemos a mirar de cerca. Consideremos a los protagonistas de estos cuentos. Habitualmente, sus decisiones están motivadas por la desesperación o la ambición. Un pescador nórdico disuelto en aguas negras, o un samurái consumido por sus errores. El eco de sus dramas resuena en nuestros miedos cotidianos. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por lo que deseamos? ¿Cuál es el costo oculto de nuestras decisiones? Lo verdaderamente universal es cómo estas narraciones reflejan nuestro propio mundo interno. Pensamos que los cuentos son solo relatos antiguos, pero cada elección diaria es una historia en ciernes. Al compararnos con esos protagonistas, nos enfrentamos a la verdad de nuestra vulnerabilidad. Nos confronta la inevitable pregunta: si el Naki o el Yurei habitasen en nuestra realidad actual, ¿nos dejaríamos atraer hacia la sombra? A medida que los soldados regresan a casa, llevan consigo sombras que no se desvanecen al cruzar la puerta. Imagina cerrar los ojos y, en lugar de encontrar paz, revivir el estruendo de las explosiones. Oler el polvo, sentir la vibración en el suelo. Muchos describen experimentar una doble vida, aquí y allá, atrapados en un ciclo que nunca termina. Historias de un silencio perpetuo se vuelven comunes. Se habla de cómo la noche es el enemigo real, donde los recuerdos despiertan en forma de insomnio y terror. Una carta de un veterano revela una verdad dolorosa. Las noches son más oscuras aquí, porque estoy solo con mis pensamientos. Ese aislamiento, ese abismo en el alma, es más grande de lo que cualquiera puede imaginar. En tanto, está la decisión constante: hablar y revivirlo o callar y autodestruirse. Cada camino tiene su propio precio. En culturas como la japonesa, el silencio es honorable, mientras que en otras, el hablar es liberador. Sin embargo, ninguno ofrece una solución clara. ¿Qué pasaría si tu vida dependiera de una elección imposible? Los soldados, con su experiencia cruda y brutal, reflejan nuestras propias luchas internas. Sus historias terminan siendo espejos de nuestras batallas personales. ¿Cuántas veces damos la cara en público mientras peleamos con demonios privados? Aquí es donde cuestionamos: ¿qué haríamos en su lugar? ¿Podríamos soportarlo sin quebrarnos? Y surge otra pregunta: ¿se puede realmente volver de la guerra? No solo el conflicto bélico, sino las guerras internas que libramos silenciosamente. Lo que parece un final en realidad puede ser el comienzo de una nueva batalla, una guerra continua que desafía nuestra noción de final y resolución. Esto nos deja con la carga de reflexionar. ¿Estamos listos para enfrentar nuestras propias guerras? En una noche fría, en un cuartel perdido entre sombras, un soldado joven se arrodilla para confesar. En su voz hay un temblor, una mezcla de miedo y urgencia. Ha visto algo imposible. Sus superiores le observan, escépticos. Pero entonces, una ráfaga de viento atraviesa la sala, helando a todos hasta los huesos. ¿Coincidencia o algo más? Estas confesiones han traspasado las paredes del cuartel, filtrándose en nuestra cultura como un rumor persistente. Recuerden aquel famoso libro que inspiró una serie de culto. El autor también escuchó historias de cuartel que nunca pudo olvidar. Historias de apariciones, de hechos inexplicables, de decisiones tomadas en la frontera de la cordura. El silencio que sigue a cada confesión resuena en nuestra mente, incitándonos a cuestionar nuestra realidad. ¿Cuántas de nuestras certezas se basan en susurros velados tras puertas cerradas? La línea entre lo real y lo imaginario se emborrona, creando ansiedad, fascinación. Estos relatos no solo habitan en nuestras mentes, se extienden por el mundo. En Japón, los samuráis compartían confidencias similares antes de la batalla. En tribus amazónicas, los chamanes escuchan las revelaciones de los guerreros. El miedo, la duda, la esperanza son universales. Al compartir estas historias, enfrentamos nuestros propios demonios. Decisiones pasadas, miedos ocultos, ambiciones incandescentes. Nos reconocemos en esos soldados, en sus temores y esperanzas. Es un espejo inquietante, pero necesario. ¿Cuánto de nuestra vida está guiado por lo inconfesable? Los testimonios son como espejos rotos. Reflejan partes de la verdad, pero no siempre completas. Imagina el relato de Carla, quien asegura haber vivido en una casa embrujada. No está sola. Testigos confirman puertas que se cierran solas, murmullos en la oscura noche. Pero su vecina insiste: son solo tuberías viejas. Aquí, la tensión aumenta. ¿A quién creer? Un experto en fenómenos paranormales revisa la casa. Detecta un cambio abrupto de temperatura. Sin embargo, los escépticos culpan al sistema de calefacción, obsoleto y defectuoso.
Esta duda crea un abismo entre Carla y la razón. Nos queda preguntarnos, ¿nuestra percepción puede engañarnos tanto? ¿Cuántas veces hemos sentido algo tan real que desafía la lógica? El miedo invade a Carla. Las luces titilan y voces susurran su nombre. Relata sus noches de insomnio y ojos vigilantes. Una antigua leyenda local habla de un antiguo crimen en ese terreno. Las notas de periódicos amarillentos lo corroboran. Pero, ¿no será nuestra mente jugando trucos malévolos? Aquí el suspense sigue pulsando entre líneas visibles e invisibles. Los relatos de Carla resuenan en culturas diversas. En Japón, los yurei buscan justicia. En México, las leyendas de la Llorona quebrantan el silencio de los ríos. Historias diferentes, matices similares. La delgada línea entre miedo ancestral y eventos cotidianos se difumina. Así, el fenómeno se expande. Nos seduce, nos aterra y nos hace dudar de nuestra cordura. El silencio se rompe. Carla decide abandonar la casa. Pero el misterio persiste, como esas preguntas que nos acechan en la oscuridad de la noche. ¿Qué escondemos bajo la alfombra de la realidad? La casa sigue allí, con sus secretos guardados. La historia no está completa. El enigma continúa. ¿Cuánto estamos dispuestos a aceptar como verdad en nuestros propios testimonios? Imagina a un soldado en medio de una misión nocturna. Su única compañía es el sonido monótono de sus botas sobre la tierra húmeda. De repente, una luz inusual atraviesa el cielo. No es un avión, ni un dron. Su corazón se acelera. Esa luz inexplicable evoca historias de encuentros sobrenaturales que se susurran en los cuarteles, historias que a menudo se tachan de locura. Pero, ¿y si no fuera locura? En los archivos secretos del ejército, casos de fenómenos extraños han sido reportados por décadas. Objetos voladores no identificados, tecnología desconocida, detalles omitidos en informes oficiales. La piel se eriza con la idea de no saber qué observamos realmente sobre nuestras cabezas, una sensación similar a perder el control de lo cotidiano. Los escépticos dirían que es imaginación activa bajo estrés. Pero, ¿qué pasaría si esos eventos inexplicables fueran reales? El miedo y la incertidumbre moldean las decisiones de un soldado en el campo. Se enfrenta a una duda eterna. Actuar basándose en la lógica o sucumbir al miedo de lo desconocido, de lo que no podemos ver ni comprender. Y esto no es exclusivo del ámbito militar. En culturas de todo el mundo, historias de luces extrañas en el cielo y seres desconocidos resuenan en mitos y leyendas. Los humanos jugamos al acto de negación y admiración. Pero, ¿qué revela esto sobre nosotros mismos, sobre nuestras creencias más profundas? La verdadera cuestión es cómo nos enfrentamos a lo inexplicable. ¿Lo buscamos con ambición desmedida o nos escondemos tras un velo de negación? Al hacer esto, la línea entre el coraje y la temeridad se hace tenue. ¿Estamos listos para desafiar lo desconocido o tememos demasiado las respuestas que podríamos desenterrar? Imagina una noche lluviosa. Las luces del televisor parpadean en un viejo salón. El presentador anuncia un reportaje exclusivo. Una criatura desconocida merodea en los bosques. Los medios tienden su red de relatos intrigantes. Fotos borrosas, testimonios ambiguos, crean una atmósfera pesada y densa que penetra por las rendijas de nuestra lógica. En la sala, el aire se llena de un murmullo constante. Las palabras avistamiento, el vídeo avanza y nos trasladamos a una oscura habitación. A la luz tenue de un flexo, el investigador, exmilitar, mira intensamente la cámara. Su voz es firme, pero un leve temblor traiciona algo más profundo. Los avistamientos no son solo luces en el cielo, en su mirada hay historias no contadas, secretos que parecen pesar. Mientras habla, el sonido de una tormenta comienza a resonar, como si la naturaleza misma respondiera. Este exmilitar había jurado guardar silencio, pero ahora, la necesidad de compartir lo que ha visto parece superar su temor. Nos lleva a un bosque remoto, donde se han encontrado extrañas marcas en el suelo. Huellas inexplicables, demasiado profundas para ser humanas, se hunden en el barro. Su voz se quiebra un segundo al recordar aquel frío intenso que parecía provenir de las sombras mismas, como si el tiempo se detuviera. En otra parte, una psicóloga especializada en fenómenos paranormales cuenta cómo sus pacientes, personas comunes, han experimentado encuentros que desafían la lógica. Describen una presencia, casi tangible, como un susurro vibrante que eriza la piel. Aquí, las historias se entrelazan. Experiencias que comenzaron como sueños y terminaron moldeando una realidad alternativa para quienes las vivieron. La cámara nos lleva a bibliotecas en Rumanía, en lo profundo de los Cárpatos, donde se encuentran antiguos textos.
que describen similares incidentes ocurridos hace siglos. Historias de cazadores que desaparecieron al seguir luces en el bosque, solo para regresar años después sin recuerdos del tiempo perdido. La repetición cíclica de estos eventos en distintos tiempos y lugares hace reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento humano y los misterios aún sin resolver. Y mientras estas historias nos rodean, nos detenemos a pensar, ¿qué tan bien conocemos nuestro mundo? Las luces, las marcas, los susurros, todos parecen conectados a una parte oculta de nuestra existencia. Es en este misterio donde reside la verdadera intriga, en esos momentos donde la realidad se siente menos tangible, más frágil. ¿Qué haríamos si nos enfrentáramos a lo inexplicable? ¿Somos realmente dueños de nuestra realidad? En el corazón de los cuarteles, bajo la luz parpadeante de lámparas envejecidas, se tejen confesiones en susurros. Historias de valor y debilidad, de lealtades quebradas. Imagina a un joven soldado, temblando mientras cuenta su verdad, sabiendo que una sola palabra podría ser su sentencia. La tensión es palpable, como si el aire denso guardara secretos que nadie se atreve a pronunciar. Una noche, el rumor se filtra. Un oficial condecorado confiesa en una reunión clandestina haber cometido un acto durante la misión que contradice cada manual de ética militar. La audiencia alterna entre el asombro y la incredulidad. Su confesión es como un espejo oscuro, mostrando reflejos de moralidad distorsionada. ¿Son sus palabras un eco de lo que muchos en el cuartel se atreven a pensar pero nunca decir? Mientras tanto, se extiende una atmósfera de desconfianza. Unos preguntan, otros sospechan. Mientras el joven soldado escucha el farfullar de botas al marchín, su mente viaja a un espacio donde los héroes no siempre son los salvadores. Se pregunta si alguna vez conocerá la verdad bajo esas capas de aparentes heroísmos. ¿Y si todos guardan un secreto similar, apenas contenido? En otro rincón, una fotografía desgastada cuelga, arañada por el tiempo. Muestra rostros de soldados que una vez compartieron el mismo techo. Sus miradas parecen seguir a quienes se atreven a cruzar frente a ellas. No puedo evitar preguntarse, ¿qué secretos cuentan esas miradas? ¿Qué terrores compartieron esos hombres, cautivos de sus propias confesiones? Las preguntas permanecen, titilando en la conciencia del espectador. Porque, al final, todos hemos sentido eso. El peso de una verdad no contada, el miedo a exponerse. Nos lleva a destinos comunes donde las decisiones pueden alzarnos o hundirnos. Y mientras los susurros del cuartel persisten, nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios silencios. ¿Qué confesiones guardamos detrás de nuestras puertas cerradas? Lo inquietante no es solo lo que queda sin decir, sino lo que podría suceder si alguna vez lo hacemos. Y ahí yace el verdadero misterio. Una maraña de emociones, ambiciones y consecuencias que, aunque inexploradas, laten con fuerza en cada uno de nosotros. Esa conexión, ese eco universal, persiste. Ahora, nos inclinamos más cerca para escuchar qué nos revelará el desenlace. Finalmente, ¿qué nos enseñan estas confesiones de lo inexplicable en cuarteles? Tal vez no sean solo relatos de misterio, sino reflejos de nuestra propia búsqueda de lo desconocido, de nuestras decisiones frente al temor. Nos atrevemos a enfrentar lo enigmático, pero la verdadera pregunta es, ¿qué buscamos realmente en esas sombras? Mientras lo piensas, ¿te atreves a explorar más allá? Comenta tus pensamientos y únete a esta travesía suscribiéndote.